Conversamos esta noche precisamente con la precandidata de Socialismo Democrático, Carolina Toá. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo considera usted que ha estado el tono de la campaña en la primaria oficialista? Yo encuentro que ha estado bien, ¿Sí? Estoy muy satisfecha con el tono y muy tranquila con las opiniones que he expresado. ¿Usted siente que a ratos se redujo a dos esta disputa, que se ha centrado mucho entre lo que usted ha dicho y Janet Jara, pese a que la nota que veíamos era más bien con Winter, pero en general los días anteriores más con Janet Jara? No, yo creo que hay despliegue de las candidaturas, ha habido muchos debates, creo que es una buena cosa, ha habido debate universitario, en medios de comunicación, vienen varios más. Lo que sí creo que es bastante desproporcionado cuando una persona particular, un académico, como es Óscar Anderreche, da una opinión y todo Chile se pone a hablar de ese asunto referido a una coalición que terminó hace tanto tiempo atrás. Creo que Chile en una elección presidencial espera que hablemos de la coalición que necesitamos para adelante, de lo que estamos proponiendo, de cuál es nuestra idea de cómo construir una fuerza progresista hoy. Al menos yo me sitúo en esa conversación. La otra creo que está buena para un seminario, pero a una campaña presidencial le aporta poco, creo, ese debate. Sí, sobre la violencia en el estallido, que fue el eje de esta discusión. Usted decía, nosotros hicimos una reflexión, otros no la han hecho. ¿A qué se refería puntualmente? Primero, no me refería a lo que decía la nota, porque yo no hice ningún emplazamiento del Frente Amplio en la materia. Dije que en el espectro político veía muy poca reflexión respecto a los errores que cometió la política para interpretar el estallido de lado y lado y respecto al fracaso de los procesos constitucionales. O sea, creo que ahí hubo en la política chilena una pérdida totalmente de norte. Se interpretó el estallido de manera muy... Cada uno lo vio desde el discurso que le parecía, ¿no? Algunos trataron de verlo como un momento en que el país pedía refundar todo de cero y otros, en la derecha, lo vieron simplemente como la acción de grupos delictuales. Y creo que esto tuvo otros elementos mucho más profundos, un malestar en la sociedad, un dolor en la sociedad, que tuvo expresiones muy variadas, entre ellas también algunas muy violentas. Y creo que la respuesta de la política en esto para entender ese fenómeno ha sido pobre. Y después esto se transformó en dos procesos constitucionales fallidos, en que los que ganaron en uno y en otro dieron una respuesta que la ciudadanía dos veces rechazó. Entonces creo que eso meritaría una actitud más reflexiva, porque nos podemos ir a una elección presidencial sin haber sacado alguna conclusión de todo esto. Yo al menos, y creo que con los cercanos, y el presidente lo he visto muy activo en eso, he buscado tratar de entender de qué da cuenta, digamos, toda esta pérdida de puntería que tuvo la política chilena durante todo ese periodo. Pero para no eludir el tema de fondo, ¿ha faltado una autocrítica del Frente Amplio en materia de violencia en el estallido social? No, la crítica de fondo es la que yo acabo de decir. Creo que todos los sectores respecto a su rol en ese proceso han tenido una reflexión insuficiente, y me refiero al estallido y al proceso constitucional, los dos procesos constitucionales. Ya, ahora lo de Anderreche puede ser sintomático porque hay varios que la apoyan. Todo el mundo ex DC, que estaba en amarillos, que se salió ahora, que apoyaron a Matei, que está apoyándola, que han dicho, yo voy con Carolina Toá, pero si gana otro candidato no voy a apoyarlo. ¿No? En el caso de Jara o de Winter han sido muy claros, algunos senadores en ejercicio, como Fidel Espinosa. Le han pedido también del Frente Amplio que usted ordene un poco ahí a las huestes. ¿Cómo toma ese pedido? Sí, lo primero que quiero decir es que yo tengo una trayectoria en política, he estado muchas veces en esfuerzos de construir unidades improbables, y me ha ido bien, en unir a los demócratas en la época de la dictadura, cuando no se soportaban unos con otros, en mantener unida la concertación cuando se declaraba su posible muerte a la vuelta de la esquina, en armar una alianza más amplia que la concertación con el PC después de que la concertación se agotó, en que el socialismo democrático se integrara al actual gobierno, pudiéramos trabajar juntos, a pesar de que muchos decían que eso era como aceite y vinagre, no se podía. Y hoy el propósito que me pongo es tener una unidad en la centroizquierda más amplia que el oficialismo. Porque cuando fue el proceso constitucional primero, se provocó un quiebre en ese sector. Algunos estuvimos en el apruebo, otros estuvieron en el rechazo. Nadie estaba muy contento, la verdad, Álvaro, ni uno ni otro, pero así fueron las cosas. Y si uno quiere ser mayoría en Chile, si uno quiere competirle a esta derecha que tenemos hoy en el mundo, si uno quiere hablarle a la sociedad con un proyecto viable,
tiene que volver a sumar, tiene que volver a reencontrar. Y yo en ese camino he buscado que esta apuesta presidencial que estoy encabezando aporte en esa dirección, pero estamos recién empezando este proceso y efectivamente hay sectores que se han ido acercando a mi candidatura, pero que todavía son reticentes a dar otros pasos. Yo lo vería esto como un avance, pero tenemos que dar muchos pasos más. Tenemos que empezar a imaginar cómo sería una coalición amplia de este tipo para que todos estos sectores con los que estuvimos separados vuelvan a sentirse que pueden trabajar juntos. Hay que construir esa confianza. Entonces yo invitaría no sobre reaccionar cuando hay una declaración, sino más bien a ver cómo vamos construyendo, cómo vamos sumando y no al primer tropiezo incendiamos la pradera. Claro, es que lo que dicen los socios, ¿no? La gente que está en la primaria, es que uno va a este tipo de elecciones para apoyar al que gane, sea quien sea, y en este caso, si hay gente que le apoya a usted, dice que no los va a apoyar, después, por ejemplo, a Vinter o Jara. ¿Qué tipo de primaria es? Que tienen toda la razón, o sea, la primaria es un compromiso que legalmente significa que todos los que participan aceptan el resultado y se suman a lo que, digamos, se decía en esa elección. Y yo, por la trayectoria que he tenido, no permito que se ponga en duda que yo estoy comprometida con el espíritu de una primaria. Fui la principal impulsora de una primaria, antes que ningún otro la propusiera. Entonces jamás voy a atornillarle al revés al espíritu de una primaria. Pero claramente que hay sectores que no son parte de la primaria y que se han ido acercando a lo que estamos haciendo acá. Entonces ahí es donde digo hay que hacer un camino, porque no fueron parte del pacto de primaria, pero se empiezan a acercar a lo que estamos proponiendo. Entonces tratemos de construir y allanar el camino para reencontrarnos y no a la primera tratar de encontrar una excusa para volvernos a alejar. ¿Es un error, es una trampa o está bien que se diga que de alguna manera su candidatura representa el espíritu de la concertación? Yo creo que primero es una discusión totalmente palaciega, movida por intereses de un mundo político de este porte, desintonizada totalmente del país y del momento en que estamos. O sea, yo hoy día estuve en un debate con Evelyn Matei, sí, y ahí estuve planteando que veo en ella personas que están trayendo fórmulas para recuperar el crecimiento, que son fórmulas de los años 80. Y veo otras personas que para discutir la política, las estrategias de crecimiento o las alianzas de gobierno, miran a los años 90. La verdad es que los años 80 y los años 90 están muy atrás. Chile es muy distinto y el mundo que viene hacia adelante es más distinto todavía. Entonces lo que tenemos que discutir es qué tipo de alianza de gobierno necesitamos para adelante. Si esto no es un plebiscito sobre la concertación, para eso haga un seminario, busque otro momento. Pero lo que queremos discutir es qué alianza necesitamos hoy. Y yo de eso creo que hay cosas claves súper importantes que aprender de la concertación. Pero no creo que haya que reeditarla, en ningún sentido. Pienso en los 30 años, en la reivindicación de los 30 años. Me acuerdo cuando usted deja el cargo de ministra, se transforma en candidata, entre otras cosas dijo, también representa una generación y nos toca. Mucha gente cruzó esos dos cables, digamos. Sí, cuando yo digo nos toca, digo que es el momento de tomar esta responsabilidad. Mi generación fue una generación muy protagónica en la recuperación de la democracia, pero cuando la democracia volvió, nuestros mayores volvieron a la primera línea, fueron gobernantes muy efectivos, muy exitosos, y eso hizo que por gran tiempo mi generación nunca estuviera en el paso de ir hacia adelante. Sí. Y en este momento, después de lo que hemos vivido, después de la experiencia del ciclo político último que ha sido muy complejo, yo creo que a mi generación le corresponde cumplir un rol y dar ese paso y decir, estamos en condiciones de encabezar esta etapa, podemos ser un factor de unidad, tenemos también una comprensión de qué es lo que hoy día Chile necesita, la experiencia del recorrido que hemos hecho nos da bastantes claves para lo que se requiere hoy. Pero al final eso es lo que uno dice y lo que importa es conquistar las conciencias de las personas. Y al final son las personas las que van a decidir quién va a gobernar Chile, qué tipo de liderazgo va a haber en la centroizquierda, porque al final eso es la primaria, es decidir cuál es el liderazgo de la centroizquierda, qué estilo de centroizquierda necesita Chile. Es una candidatura presidencial, pero es mucho más que eso en realidad. Sí, totalmente. Ahora, desde el Frente Amplio, ayer estuvimos con el secretario general del Frente Amplio que decía dos cosas importantes, que se las voy a plantear de una. Primero, se ha impuesto, él no dijo política del terror, pero sí una suerte de idea de que si usted no gana, la batalla está perdida, porque la gente no irá a votar por Jara, por el anticomunismo, y por Vinter, porque es lo mismo que el presidente y tiene un alto rechazo. Que eso de decir que solo usted le gana a la derecha es una suerte de campaña del terror. ¿Qué hay que decir sobre eso? Que nunca he hecho campañas de terror y menos la voy a hacer ahora. Pero ganarle a la derecha es algo muy importante. Estamos aquí jugando con algo trascendental.
porque no es cualquier derecha la que tenemos hoy día en Chile. Tenemos una derecha que se ha radicalizado, una derecha que tiene elementos de populismo que habíamos visto pocas veces y que en muchos aspectos ha tenido retrocesos en varios temas, por ejemplo, las materias de derechos humanos. Entonces creo que hay que asumir y tomar en el corazón de cada cosa que hagamos que lo que Chile va a definir es si vamos por un camino de una mirada progresista para enfrentar el mundo que viene o entramos en esta ola que está el mundo de estas ultraderechas. Y yo no quiero que eso pase en Chile. Y creo que todos los pasos que demos, y yo al menos en esto, cada palabra que digo, cada decisión de campaña la hago pensando en ese objetivo, debe contribuir a que en Chile haya una conducción progresista moderna, responsable, pero fundada en esos valores. Y te diría algo más, Álvaro. Yo creo que se requiere una conducción progresista, pero con vocación de proyecto nacional. No necesitamos un gobierno progresista que vaya ahí a puro clavar sus banderas, sino que desde sus banderas lograr construir un proyecto para todo Chile que trascienda al gobierno de turno. Porque eso es lo que nos ha penado los últimos años, una estrategia de desarrollo, una manera de lograr equidad social en medio de un crecimiento más fuerte. En eso no hemos logrado acuerdos y por eso el país ha estado tan errático y tan frustrado en el último tiempo. Claro, pero decir que solo usted le gana a la derecha. Winter dijo, claro, la vez pasada nosotros, el Frente Amplio, con el presidente Boric, le ganamos a la derecha, le ganamos a Kast. Decir que solo ustedes le pueden garantizar eso. Sí, porque yo no creo que nadie haya dicho eso. Lo que hemos dicho es que esta es la propuesta más competitiva y eso es verdad. Sí, no, varios dirigentes lo han dicho. ¿Ah? Varios dirigentes lo han dicho. Bueno, pero no veo el punto, realmente. O sea, creo que aquí lo que se trata es de que todo lo que hagamos ayude a ganarle a la derecha. Y personalmente me encargo de que ese objetivo se logre, pero no ganar a la derecha por ganarle, sino por ofrecerle al país un camino fundado en los valores progresistas, que son profundizar la democracia, lograr que el crecimiento le llegue a las personas, mejore la vida de las personas, el bolsillo de las familias, la equidad social, los derechos sociales. Para eso es importante el crecimiento, para mejorar la vida de los ciudadanos, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, que le cuesta mucho más lograr el bienestar básico al cual todos aspiramos. Sí, lo otro que dijo el secretario general del Frente Amplio es que había cierta molestia o que miraban con distancia esto que dos exministras, o sea, usted y Janet Jara, ahora se desmarquen de algunas decisiones del gobierno, que tomen distancia, que critiquen, que cuestionen cuando estaban en el comité político, por ejemplo. Es que yo no he criticado ni cuestionado. Estoy planteando un proyecto para adelante y he dicho qué diferencias tendría con el actual. Pero he sido ahora, mientras fui ministra, y siempre de completa lealtad en los compromisos políticos que tengo. Y en ningún momento he tenido desmarques de ese tipo. Pero sí creo que es muy importante porque estamos disputando un proyecto de futuro, que en ese proyecto de futuro seamos capaces de decir qué haríamos distinto, qué énfasis pondríamos, y eso no es desmarcarse, eso es entender que tenemos un desafío hacia adelante y tenemos que asumirlo con fuerza y con claridad ante los ciudadanos también. Y esa lealtad ha estado presente en todos los candidatos. Se lo pregunto por Janet Jara, puntualmente, que ha cuestionado harto las políticas de seguridad. Usted decía, no hay que caer en esa trampa el otro día. Sí, bueno, yo creo que cada uno decide sus estrategias de campaña, las definiciones que hace. Yo las mías las hago regidas por, primero, hablarle siempre con la verdad a la gente, siempre ser respetuoso de mis compromisos y ser leal. Creo que en la política la lealtad es un principio muy importante y hay que entenderla bien, porque la lealtad nunca significa encubrir cosas indebidas, ni traicionar tus principios. ¿Pero están significa... los cuatro lo mismo? ¿Ah? ¿Están los cuatro lo mismo? Bueno, cada uno juzgará en lo que están los demás. Yo puedo decir en los que estoy yo. No me gusta, no hago opinología de las campañas ajenas. Bien, Carolina Toá, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Álvaro. Que esté muy bien. Gracias a ti.